Para poder ver la necesidad de una teoría de la relatividad especial que explique el comportamiento de algunos aspectos de la realidad, debemos comenzar hablando de la física de Galileo tal y como la entendemos. Por ejemplo, si estamos en un vehículo que avanza con una velocidad v1 en sentido x positivo y con una pelotita la lanzamos con velocidad v2 en el mismo sentido, sabemos que la velocidad total de la pelota será la suma de ambas velocidades. Si lanzamos la pelota en sentido contrario, sabemos que la velocidad total será la resta de ambas velocidades. Esa suma de velocidades tiene lógica en prácticamente la mayor parte de las situaciones del universo, pero sin embargo pronto se empezaron a descubrir situaciones en las que este supuesto no funcionaba. El caso más concreto fue, bueno, el de la luz, el que trastocó toda la física clásica hasta dar lugar a una nueva física que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar, bueno, pues la luz sabemos que es una onda y así se definió hasta el siglo XIX. El problema es que se suponía que era una onda similar a la del sonido, lo que significa que se trataba de una onda que necesitaba de un medio material para desplazarse, cosa que ahora sabemos no es cierta. Sin embargo, muchos experimentos a lo largo del siglo XIX trataron de probar que la luz se comportaba como una onda de tipo mecánico, necesitando un material, pues como el sonido del aire, para poderse desplazar. Para ello se realizaron diversos experimentos. En primer lugar, pues tenemos el experimento de Fizeau, a mediados del siglo XIX, año 1851. Aquí tenemos un foco de luz que va a emitir un rayo hasta una zona de un semiespejo. Eso significa sencillamente que parte del rayo va a continuar la trayectoria y parte va a ser reflejada y cambiar de dirección. Esto de aquí es una tubería con agua en el cual las flechas indican en qué sentido se está moviendo el agua con una velocidad v, aquí en este sentido y aquí en este otro sentido. Cuando la luz llega a este espejo, la luz vuelve a cambiar de dirección, avanza por la tubería y llega a este espejo. En el caso del haz luminoso que va por la parte superior, va por toda la tubería, llega a este espejo, cambia de dirección y digamos que ambos haces de luz, ambos rayos se encuentran aquí. Bueno, la luz es una onda. Entonces, cuando dos ondas son totalmente simultáneas, qué mal lo he dibujado, ¿no? Así, bueno, más o menos. Al sumarse ambas, pues lo que van a producir es una onda coherente. Sin embargo, si las ondas están, digamos, desplazadas una respecto de la otra, pues va a producirse también una interferencia, pero destructiva. De forma que vamos a tener zonas en las que se ve la onda de una manera, la onda de otra, bueno, distintas franjas, ¿no? Como ya vimos en el tema de la difracción. Bien, siguiendo la lógica de Galileo, la luz siempre tiene una velocidad c en el vacío, que ya se midió, y entonces, bueno, pues por adición de velocidades, en esta parte inferior, la velocidad de la luz sería c más la velocidad del agua, y en la parte superior, c menos la velocidad del agua, lo que haría que el haz superior llegara más tarde a este punto que el haz inferior. Lo que se observó, sí, fijaos, porque la parte vertical también la recorren. Entonces, lo que se observó es que, sin embargo, ambos haces de luz llegaban a la misma velocidad, lo que significa que a la luz no le afectaba el hecho de estar en un medio en movimiento, lo cual se empezó a sospechar que la luz no necesitaba de un medio material o que ese medio material no le afectaba a la hora de propagarse. Más adelante, unos años más tarde, Michelson y Morley trataron de explicar que la luz sí que necesitaba un medio material para propagarse y se inventaron el concepto de éter. El éter era un elemento bueno, incompresible, inoloro, inodoro, insípido, flexible, homogéneo, perfecto, perfectamente ideal y absolutamente imaginario, pero que hacía que la luz pudiera propagarse en un medio material, lo cual hacía cumplir la teoría de que la luz pues era una, una onda mecánica. Bien, para ello trataron de medir la velocidad del éter respecto de la Tierra, porque se entendía que la Tierra estaba envuelta en una gran cantidad de éter que se movía con cierta velocidad, aproximadamente 30 kilómetros, bueno, ahora ya dudo si son segundos o horas, pero bueno, el caso es que se movía con respecto a la Tierra. De forma que si lanzáramos un haz de luz, llegando a una zona, a un semiespejo, en el cual parte del haz se dispara hacia un lado y la otra parte hacia el otro, perdón, hacia aquí, y luego una vez llegado a este espejo, etcétera, etcétera, bueno, pues lo que se dijo es que si el éter se mueve con esta velocidad, esa velocidad debería afectar a la velocidad de la luz. Cuando va hacia arriba, c menos v,
y cuando va hacia abajo, V más C. Esto es un menos. De forma que el haz de luz que viene totalmente perpendicular al éter se desplazaría ligeramente y llegaría a este punto, pero el haz de luz que viene por aquí, que va más despacio y vuelve más deprisa, llegaría más tarde al punto de encuentro, lo que provocaría la aparición de una interferencia, porque no todas las ondas de luz llegarían a la vez, sino que llegarían con un ligero desfase de tiempo. ¿Qué sucedió? Que no aparecía ninguna interferencia y, sin embargo, bueno, pues la luz llegaba a la vez si hacía, claramente esta distancia es la misma que esta y que esta, si no, no tiene mucho sentido, pero que recorría la luz la misma distancia en el mismo tiempo, independientemente de si estábamos orientados hacia el supuesto éter así, o en inclinado, o en cualquier época del año, porque claro, la Tierra luego iba así, y entonces el éter, pues dependiendo de cómo lo cogiera, lo cual llevó a pensar pues varias cosas. En primer lugar, que la luz no se comportaba como una onda mecánica, sino que tenía que ser un tipo nuevo de onda, que ya sabemos que es una radiación electromagnética. Luego, que la velocidad de la luz era constante independientemente del foco y del material en el que estuviera. O sea, tanto si el foco lo movemos hacia adelante o hacia atrás, como ya veremos en otro experimento, la luz, si yo cojo una linterna y la muevo hacia adelante con una velocidad v, la velocidad de la luz va a ser c, no va a ser c más v. Lo mismo que si la muevo hacia atrás, no va a ser c menos v, sino que la velocidad de la luz siempre es c, independientemente del movimiento entre el foco y el observador. Y por último, el segundo postulado de Einstein decía que todas las leyes de la física se cumplían en cualquier sistema de referencia inercial. Cuando decimos todas, nos referimos a todas, incluyendo las que se refieren al electromagnetismo y a la óptica, en las que se incluyen todo aquello que tiene que ver con la luz.